Capítulo 1. Después de la inundación. El terror que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde lo puedo recordar con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Witcham Street hacia el cruce de esta y Jackson. El semáforo de la esquina estaba a oscuras y también todas las casas. En aquella tarde de otoño de 1957, llovía sin cesar desde hacía una semana y 2 días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces, la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente el barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Caía sobre la capucha amarilla del impermeable y a oídos del niño, paralelo a la grieta, y el barco iba de un lado a otro de la calle arrastrado tan depresiva por la corriente que George tuvo que correr para seguirlo. El agua formaba láminas de todo debajo de sus botas. Sus hebillas sonaban con un jubiloso tintineo mientras George Denbrook corría hacia su extraña muerte. Y el sentimiento que le colmaba en ese momento era simplemente amor hacia su hermano. Amor y también cierta tristeza, porque Bill no podía estar ahí para verlo aquello. Claro que él trataría de contárselo cuando volviera a casa, pero sabía que jamás conseguiría que Bill lo viera tal como él lo hubiera conseguido. Bill destacaba en lectura y redacción, pero aún a su edad, George tenía capacidad suficiente para comprender que no solo por eso obtenía Bill las mejores notas. Tampoco era el único motivo de que los maestros les gustaran tanto sus composiciones. La forma de contar era solo una parte del asunto. Bill sabía ver. El barquito solo era una página arrancada de la sección de anuncios clasificados del News de Derry, pero George lo imaginaba como una torpedera en una película de guerra de las que él y Bill solían ver en el cine de Derry, en las matinés de los sábados. Una película de guerra en las que John Wayne luchaba contra los japoneses. La proa del barco levantaba olas a cada lado, mientras seguía su precipitado curso hacia la cuneta del lado izquierdo de la calle. En ese punto, un nuevo arroyuelo corría sobre la grieta abierta en el pavimento, creando un remolino bastante grande. George pensó que el barco se iría a pique. Escoró de modo alarmante, pero luego se enderezó, giró y navegó rápidamente hacia la intersección. George lanzó gritos de júbilo y corrió para alcanzarlo. Sobre su cabeza, una torva ráfaga de viento otoñal hizo silbar los árboles, casi completamente liberados de sus hojas a causa de la tormenta que ese año había sido un segador implacable. Incorporado en la cama, con las mejillas aún sonrojadas, pero con la fiebre retirándose finalmente, Bill había terminado el barco, pero cuando George intentó tomarlo, Bill lo puso fuera de su alcance. Ahora tráeme la cera. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Está en el estante del sótano al bajar, dijo Bill. En una caja que dice Gulf. Tráeme eso junto a un cuchillo y un cuenco y una caja de cerillos. George fue en busca de esas cosas. Oyó que en su madre seguía tocando el piano, pero ya no era para Elisa, sino algo que no le gustaba tanto, algo que sonaba seco y alborotado. Oyó la lluvia azotando las ventanas de la cocina. Ese sonido era reconfortante, pero no así la idea de bajar al sótano. No le gustaba el sótano, ni le gustaba bajar por sus escaleras, porque siempre imaginaba que ahí abajo en la oscuridad había algo. Era una tontería, por supuesto. Lo decía su padre, lo decía su madre y aún más importante, lo decía Bill. Pero, aún así, no le gustaba siquiera la idea de abrir la puerta para encender la luz.
porque temía. Era algo tan estúpido que no se atrevía a contárselo a nadie, que mientras tanteaba en busca del interruptor, una garra espantosa se posara sobre su muñeca y lo arrebatara hacia esa oscuridad que olía a suciedad, humedad y hortalizas podridas. ¡Qué estupidez! No existían monstruos con garras peludas y llenos de furia asesina. De vez en cuando, alguien se volvía loco y mataba a mucha gente. A veces, Chet Huntley contaba cosas de esas en el noticiario de la noche. Y también estaban los comunistas, por supuesto. Pero ningún monstruo horripilante vivía en aquel sótano. No obstante, la idea persistía. En aquellos momentos interminables, mientras buscaba a tientas el interruptor de la luz con la mano derecha, el brazo izquierdo se agarraba con fuerza a la jamba de la puerta. El olor a sótano parece intensificarse hasta llenar el mundo entero. Los olores a suciedad, humedad y hortalizas podridas se mezclaban en un olor inconfundible e ineludible, el del monstruo, la apoteosis de todos los monstruos. Era el olor de algo que él no sabía nombrar, el olor de eso, agazapado al acecho y listo para saltar. Una criatura capaz de comer cualquier cosa, pero especialmente hambrienta de carne de niño. Aquella mañana, abrió la puerta para tantear interminablemente en busca del interruptor, sujetando el marco de la puerta con la fuerza de siempre, los ojos apretados, la punta de la lengua asomando por la comisura de los labios como una raicilla agonizante, buscando agua en un sitio de sequía. ¿Gracioso? Claro. Mira, Georgie. Georgie le tiene miedo a la oscuridad. ¡Qué tonto! El sonido del piano llegaba desde lo que su padre llamaba sala de estar y su madre sala de visitas. Sonaba a música de otro mundo, lejana, como deben de sonar las conversaciones y risas de una playa abarrotada, al nadador exhausto que lucha contra la corriente. Sus dedos encontraron el interruptor, lo accionaron y nada. No había luz. Maldita sea, la corriente eléctrica. George retiró el brazo como de un cesto lleno de serpientes. Retrocedió desde la puerta abierta, el corazón palpitante. No había corriente. Por supuesto, había olvidado que la corriente estaba cortada. ¿Y ahora qué? ¿Decirle a Bill que no podía llevarle la caja de cera porque no había luz? Y tenía miedo de que algo lo atrapara en la escalera del sótano. Algo que no era comunista ni un asesino loco, sino una criatura mucho peor. Algo que siempre deslizaría una parte de su maligno ser entre los peldaños para agarrarlo por el tobillo. Sonaría ridículo. Otros podrían reírse de esas fantasías, pero Bill no se reiría. Bill se pondría furioso. Bill diría: a ver si creces, Georgie. ¿Quieres que este barquito o no? Como si le leyera el pensamiento, Bill gritó desde el dormitorio: ¿te has muerto ahí abajo, Georgie? No, ya lo llevo, Bill, respondió George, y se frotó los brazos para que desapareciese la delatora piel de gallina. Solo me he entretenido en tomar un poco de agua. Bueno, pues date prisa. Apenas Georgie bajó los 4 escalones que faltaban para llegar al estante del sótano, el corazón mantillándole en la garganta, el vello de la nuca erizado, los ojos ardiendo, las manos heladas y la seguridad de que en cualquier momento la puerta del sótano se cerraría dejándolo a oscuras, y entonces oiría eso, algo peor que todos los comunistas y los asesinos del mundo, peor que los japoneses, peor que Attila el Uno, peor que los seres de 100 películas de terror. Eso, gruñendo profundamente. Georgie oiría el gruñido en esos segundos demenciales antes de que eso se abalanzase sobre él y le despenzorrara las entrañas. A causa de la inundación, el hedor del sótano estaba peor que nunca. La casa se había salvado por encontrarse en la parte alta de Witcham Street, cerca de la cima de la colina. Pero abajo aún seguía el agua estancada que se había filtrado por los cimientos de piedra. El olor era terroso y desagradable.
George examinó los cachivaches del estante tan rápidamente como pudo. Latas viejas del betún kiwi que estaban acomodadas. Finalmente, vio trapos viejos para limpiar zapatos, una lámpara de queroseno rota, 2 botellas de limpiacristales Windex casi vacías, una vieja lata de cera Turtle. Por alguna razón, esa lata le impresionó y contempló la tortuga de la tapa con perplejidad hipnótica. La apartó luego hacia atrás y ahí estaba, por fin, una caja cuadrada con la inscripción Gulf. George corrió escaleras arriba tan rápido como pudo, dándose cuenta de que llevaba el vuelo de la camisa de fuera y de que ese vuelo sería su perdición. La cosa del sótano le permitiría llegar casi hasta arriba, y entonces lo tomaría por el vuelo de la camisa y jalaría hacia atrás. Y George llegó a la cocina, cerró la puerta de un portazo, se apoyó contra ella con los ojos cerrados, la frente y los brazos cubiertos de sudor, sosteniendo la cera en una mano. Oyó la voz de su madre. «Georgie, ¿podrías golpear la puerta un poco más? Incluso podrías romper los platos del aparador». «Disculpa, mamá». «Georgie, pero qué inútil», llamó Bill desde su dormitorio, con una voz más baja para que la madre no lo oyera. George rió. El miedo había desaparecido. Se había desprendido de él tan fácilmente como una pesadilla que se desprende del hombre que despierta con la piel fría y el aliento agitado palpándose el pecho y mirando alrededor para asegurarse de que nada haya ocurrido en realidad. Olvida la mitad cuando sus pies tocan el suelo, las 3/4 partes cuando sale de la regadera y comienza a secarse con la toalla, y la totalidad cuando termina el desayuno. Desaparecía por completo. Hasta la próxima vez, cuando el puño de la pesadilla todos los miedos volvieran a recordarse. Esa tortuga, pensó George, acercándose al cajón donde se guardaban los cerillos. ¿Dónde he visto una tortuga así? Pero no lo recordó. Sacó una caja de cerillos del cajón, un cuchillo del escurridor, sosteniendo el filo lejos de su cuerpo como le había enseñado su padre, y un pequeño tazón del aparador. Luego volvió al cuarto de Bill. «Eres un inepto, Georgie», dijo Bill cordialmente mientras apartaba las cosas que había en su buró. Un vaso vacío, una jarra de agua, Kleenex, libros y un frasco de Big Vaporub, cuyo olor Bill asociaría toda su vida a pechos flemosos y narices tapadas. También estaba ahí el viejo radio Philco, pero no emitía ni a Chopin ni a Bach, sino una canción de Little Richard, aunque muy bajito, tan bajito que Little Richard perdía toda su cruda y elemental potencia. La madre, que había estudiado piano en Juilliard, detestaba el rock and roll. Más que detestarlo, lo abominaba. «No soy ningún inútil», dijo George sentándose en el borde de la cama y poniendo en la mesa las cosas que había traído. «Sí lo eres», dijo Bill. «No eres otra cosa que un inepto trasero gordo, negro y asqueroso». George trató de imaginar a un chico que solo fuera un trasero con piernas y comenzó a reírse. «Tienes un trasero más grande que Augusta», dijo Bill también riendo. «Tu trasero es más grande que todo el estadio», replicó George, lo que les hizo doblarse de risa durante casi 2 minutos. Siguió una conversación en susurros, de las que tienen muy poco significado para quien no sea un niño pequeño. Acusaciones sobre quién tenía el trasero más grande, quién tenía el orificio más negro, etc. Finalmente, Bill soltó una de las palabras prohibidas. Acusó a George de ser un trasero gordo, grande y lleno de mierda, con lo cual rieron a carcajadas. La visa de Rill se comentó en un ataque de tos. Cuando por fin empezó a ceder, la cara de Bill había tomado un color de ciruela que George contemplaba con cierta alarma. El sonido del piano se interrumpió. Los dos miraron en dirección a la sala,
esperando el ruido del taburete y los pasos impacientes de la madre. Bill hundió la boca en el hueco del codo, sofocando las últimas toses mientras señalaba la jarra. George le sirvió el vaso de agua y él se lo bebió entero. El piano reinició para Elisa. Bill el tartamudo no olvidaría jamás esa pieza, y muchos años después no podría escucharla sin que se le pusiera la piel de gallina. El corazón le daba un vuelco y recordaba: mi madre estaba tocando eso el día que murió George. ¿Vas a seguir tosiendo, Bill? No. Bill sacó un Kleenex de la caja, carraspeó ruidosamente el pecho y escupió en el papel, que arrugó y arrojó al bote que tenía junto a la cama lleno de bolas similares. Por fin abrió la caja de cera y dejó caer un cubo ceroso en la palma de su mano. George lo observaba en silencio. A Bill no le gustaba que él hablara mientras hacía cosas, pero él sabía que si mantenía el pico cerrado, su hermano acabaría por explicar lo que estaba haciendo. Bill cortó con el cuchillo un trocito del cubo de cera, luego lo puso en el cuenco. Encendió un cerillo y lo apoyó contra la cera. Los dos niños observaron la llamita amarilla mientras el viento agonizante impulsaba la lluvia contra la ventana, en golpeteos ocasionales. Hay que impermeabilizar el barco para que no se hunda al mojarse, dijo Bill. Cuando estaba con George, tartamudeaba poco, a veces nada en absoluto. En la escuela, en cambio, tartamudeaba tanto que hablar les resultaba casi imposible. Los maestros miraban hacia otra parte mientras Bill se aferraba a los lados de su pupitre con la cara casi tan roja como el pelo y los ojos entrecerrados, tratando de arrancarle alguna palabra a su terca garganta. Casi siempre la palabra surgía, pero a veces simplemente se negaba. A los 3 años había sido atropellado por un coche y arrojado contra la pared de un edificio. Había estado inconsciente durante 7 horas. Su madre decía que ese accidente le había provocado la tartamudez. A veces George tenía la sensación de que su padre y el propio Bill no estaban tan seguros. El trozo de cera se había casi derretido, casi completamente en el cuenco. La llama del cerillo se apagó. Bill hundió el dedo en el líquido y lo sacó bruscamente con un leve silbido. Luego miró a George con una sonrisa de disculpa. «Quema», dijo. Pocos segundos después hundió otra vez el dedo y comenzó a untar cera en el barco de papel. El material se secó rápidamente, formando una película lechosa. «¿Puedo poner un poco?», preguntó George. «De acuerdo, pero no manches las cobijas si no quieres que mamá te mate». George hundió un dedo en la cera, que aún estaba muy caliente, pero ya no quemaba, y comenzó a untar el otro lado del barco. «No pongas tanta trasero sucio», dijo Bill. «¿Quieres que se hunda en el viaje inaugural?». «Perdona». George terminó de untar la cera y luego sostuvo el barco entre las manos. Estaba un poco más pesado, pero no mucho. «¡Guau!», exclamó. «Voy a salir para hacerlo navegar». «Sí, ve», dijo Bill, pero de pronto parecía cansado y no muy bien. «Me gustaría que vinieras», dijo George. «Me hubiera gustado de veras». Bill a veces se ponía mandón al cabo de un rato, pero siempre tenía ideas estupendas. «En realidad el barco es tuyo». «A mí también me gustaría ir», dijo Bill sombrío. «Ya». George cambió el peso del cuerpo de un pie al otro, con el barco en la mano. «Ponte el impermeable y las botas», advirtió el mayor, «si no quieres pescar una gripa como la mía. Casi seguro de que la pescas de todos modos por mis gérmenes». «Gracias, Bill. Es un barco muy bonito». Y entonces hizo algo que no había hecho hace tiempo, algo que Bill jamás olvidaría. Besó a su hermano en la mejilla. «Ahora sí la vas a pescar, trasero sucio», dijo Bill.
más animado, sonrió. Y guarda estas cosas, si no, a mamá le dará un ataque. Está bien. George lo recogió todo y cruzó la habitación con el barquito precariamente encaramado en la caja de cera que iba dentro del tazón. Georgie. George se volvió para mirar a su hermano. Ten cuidado. Descuida, frunció el entrecejo. Eso era algo que decían las madres, no los hermanos mayores. Resultaba tan extraño como haberle dado un beso a Bill. Y salió. Bill jamás volvió a verlo. Y ahí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Wickham Street. Corrió deprisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido y vio como 50 metros más adelante, colina abajo, el agua de la cuneta se precipitaba en una alcantarilla que aún continuaba abierta. Era un largo semicírculo abierto en el borde de la cerda, y mientras George miraba una rama desgarrada con la corteza oscura y reluciente, se hundió en aquellas fauces. Pendió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Hacia ahí se encaminaba su barco. ¡Demonios!, chilló horrorizado. Forzó el paso y por un momento pareció que iba a alcanzarlo, pero George resbaló y cayó despatarrado con un grito de dolor. Desde su nueva perspectiva a la altura del pavimento, vio que el barco giraba en redondo 2 veces, atrapado por otro remolino, antes de desaparecer. ¡Demonios y más demonios!, volvió a chillar, golpeando el pavimento con el puño. Eso también le dolió y se echó a sollozar. Qué manera tan estúpida de perder el barco. Se dirigió hacia la alcantarilla y ahí dejó caer de rodillas para mirar al interior. El agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio escalofríos. Hacía pensar en... ¡Hey!, exclamó de pronto y retrocedió. Allí adentro había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba sin verlos nunca en la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó. Eso es todo, un animal. A lo mejor un gato que quedó atrapado. De todos modos, estaba por echar a correr a causa del espanto que le produjeron aquellos ojos amarillos y brillantes. Sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos y el agua fría que corría alrededor. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo, y fue entonces cuando una voz razonable y bastante simpática, le habló desde dentro de la alcantarilla. «Hola, Georgie». George parpadeó y volvió a mirar. Apenas daba crédito a lo que veía. Era algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría querido en lo que estaba viendo. Pero no tenía 16 años, sino 6. En la alcantarilla había un payaso. La luz era suficiente para que George Denbrook estuviera seguro de lo que veía. Era un payaso, como en el circo o en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabel, el que hablaba haciendo sonar su bocina en Howdy Dowdy los sábados por la mañana. Buffalo Bob era el único que entendía a Clarabel, y eso siempre hacía reír a George. La cara del payaso metida en la alcantarilla era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. Si George hubiera vivido años después, habría pensado en Ronald McDonald antes que en Bozo o en Clarabel. El payaso sostenía en una mano un manojo de globos de colores, como una tentadora fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie?, el payaso sonreía. George también sonrió sin poder evitarlo. Sí lo quiero. El payaso se echó a reír. Así me gusta. ¿Y un globo? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró. No debo tomar nada que me ofrezca un desconocido,
decía mi papá. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos, si eran de un azul brillante como los de su mamá y los de Bill. Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme. George, soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise el payaso. Pennywise, te presento a George Tenbrook. George, te presento a Pennywise. Ahora ya nos conocemos, ya no soy un desconocido. Y tú tampoco, ¿correcto? George soltó una risita. Correcto. Volvió a estirar la mano y retirarla. ¿Cómo te metiste ahí dentro? La tormenta me trajo volando, dijo Pennywise el payaso. Se llevó todo el circo. ¿No sientes el olor a circo, George? George se inclinó hacia adelante. De pronto, olía a cacahuates tostados y vinagre blanco, del que se ponen las papas fritas, y olía a algodón azúcar, a buñuelos, y también a estiércol de animales salvajes. Olía el aroma regocijante del aserrín, y sin embargo, todo eso olía bajo la inundación, a hojas deshechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido, el olor del sótano, pero los otros olores eran más fuertes. Sí lo huelo, dijo George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? Te lo pregunto otra vez porque no pareces desearlo. Y se lo enseñó sonriendo. Llevaba un traje de seda holgado con grandes botones color naranja. Una corbata brillante, del color azul eléctrico, le caía por la pechera. En las manos llevaba grandes guantes blancos como los de Mickey y Donald. Sí, claro, dijo George mirando el interior de la alcantarilla. ¿Y un globo? Los tengo rojos, verdes, amarillos y azules. ¿Flotan? Que si flotan. La sonrisa del payaso se acentuó. Oh, claro que sí. Flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo y entonces George vio cómo la cara del payaso se convertía en algo tan horripilante que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño. Lo que vio destruyó su cordura de un zarpazo. Flotan, canturreó la cosa de la alcantarilla con una voz y risas bobas. Sujetaba el brazo de George con su puño grueso y aguzanado. Tiró de él hacia aquella horrible oscuridad por donde el agua corría y rugía y aullaba, llevando hacia el mar los desechos de la tormenta. George intentó apartarse de esa negrura definitiva y empezó a gritar como un loco hacia la gris cielo otoñal de aquel día de otoño de 1957. Sus gritos eran agudos y penetrantes, y a lo largo de toda la calle, la gente se asomó a las ventanas y salió a los pórticos. Flotan, gruñó la cosa. Flotan, Georgie, y cuando estés aquí abajo conmigo, tú también flotarás. El hombro de George chocó contra el borde de la banqueta. Dave Gardner, que ese día no había ido a trabajar en el She-Boat debido a la inundación, vio solo a un niño de impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo mientras el agua lodosa le corría sobre la cara haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. Aquí abajo todo flota, susurró aquella voz nauseabunda riendo y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía y George Tenbrook dejó de existir. Dave Gardner fue el primero en llegar, aunque llegó solo a 45 segundos después del primer grito. George Tenbrook ya había muerto. Gardner lo agarró por el impermeable, tiró de él hacia la calle y al girar el cuerpo de George también le empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo.
Un trozo de hueso horriblemente brillante asomaba por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente el cielo y mientras Dave retrocedía a tropezones, los otros ya corrían por la calle. Empezaron a llenarse de lluvia. En alguna parte del interior de la alcantarilla, que ya estaba casi colmada de agua, no podía haber nadie allá adentro. Declararía más tarde el comisario del condado a un periodista del News Derry, con frustración indescriptible. Nadie habría resistido aquella corriente brutal. El barquito del Georgie siguió su veloz marcha por aquellas cámaras tenebrosas y por los largos corredores de cemento en los que el agua rugía y repicaba. Durante un rato, corrió paralelo a un pollo muerto que flotaba con sus amarillentas patas apuntadas hacia el techo chorreante. Luego, en alguna confluencia al este de la ciudad, el pollo fue arrastrado hacia la izquierda, mientras el barquito de George seguía en línea recta. Una hora después, mientras la madre de George le administraban una dosis de sedantes en la sala de urgencias del hospital, y mientras Bill el tartamudo, aturdido, pálido y silencioso en su cama, escuchaba los ásperos sollozos de su padre en la sala, donde la madre había estado tocando para Elisa. El barquito salió por un tubo de cemento como una bala por la boca de un revólver y navegó a toda velocidad por una zanja hasta un arroyuelo. Cuando se incorporó al hirviente y henchido río Penobscot, 20 minutos después, el cielo empezaba a asomar los primeros claros de azul. La tormenta había pasado. El barquito se tambaleaba y se sumergía y a veces se llenaba de agua, pero no se hundió. Los dos hermanos lo habían impermeabilizado bien. No sé dónde acabó por naufragar, si alguna vez lo hizo. Tal vez llegó al mar y ahí navega eternamente, como los barcos mágicos de los cuentos. Solo sé que aún estaba a flote, en el seno de la inundación, cuando franqueó los límites de Derry, Maine. Y ahí abandono esta historia para siempre.